6:29 de la mañana, continuamos con más de su primer punto informativo, Primera Página, y en nuestro segmento este viernes vamos a estar conversando con un invitado a propósito de medidas migratorias en América Latina, lo que sucede también en el norte de la región, en el caso de quienes buscan llegar a Norteamérica, en el caso particular de Estados Unidos, y bueno, todo lo que ha sucedido en torno a la migración de venezolanos y a nuestra diáspora. Con nosotros en esta oportunidad, Santiago Sáenz, es abogado internacional especializado en migración y nos va a estar orientando en torno a estos temas. Buenos días, Santiago, un placer. Buen día, Robles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Santiago, hemos visto durante estos últimos meses y en las últimas semanas en particular un recrudecimiento de medidas que en particular han sido consideradas como xenofóbicas contra venezolanos y otros grupos de migrantes que están por países como Perú, como Ecuador, como Chile. Vimos casos lamentables en Perú recientemente, incluso en un partido de fútbol en el que se realizó un mega operativo de migración. Correcto. Para verificar la identidad de personas que estaban allí, sobre todo venezolanos. Eso claramente está así establecido. Y aprobó también un decreto para agilizar la expulsión de migrantes irregulares. ¿En qué está enmarcado todo este proceso y además qué implicaciones tiene dentro de los derechos que tiene cada persona, derechos fundamentales y los tratados que firman cada país en este sentido? Correcto. Bueno, fíjate que es interesante para estudiar todo el contexto suramericano. Si nos vamos a lo que nos compete ahora, que es el tema migratorio, el país con más venezolanos, ¿okay? Que sean venezolanos, porque el primero es Colombia, pero poseen doble nacionalidad, pero el país con más venezolanos es el Perú. El Perú posee 1 millón de venezolanos y en el cual de ese millón, más del 80% vive justamente en la ciudad de Lima. Y si nos vamos más allá de la ciudad de Lima, en sus 40, 43 distritos, si no me equivoco, quiero poner dos ejemplos. Hay uno llamado San Juan del Lurigancho y el distrito de Miraflores. Son distritos sociocultural totalmente antagónicos. Pero en San Juan del Lurigancho, las medidas que están ocurriendo contra los venezolanos son medidas caóticas. ¿Medidas caóticas en qué sentido? No respetan, la policía tiene totalmente amedrentada a la población venezolana, no hay garantías de derechos humanos y eso hay que denunciarlo. Y la comunidad venezolana en el Perú debe hacer parte al respecto y debe denunciar lo que está ocurriendo. El atropellamiento que hay ahorita, que es muy crítico, es con la ley que en agosto se estaba debatiendo y ahora ya la han establecido. Es una reforma legal que se ha establecido en el artículo migratorio en el Perú, que requiere que personas donde no estén regularmente establecidas deben ser deportadas. Y aquí hay que hacer hincapié en esto, porque cuando uno habla del tema migratorio siempre hay un tiempo, ¿okay? Para el migrante poder pasar en forma legal, ¿no? Estar claro, debidamente regular, correcto. Y aquí el tema es que el tiempo es muy pobre. Entonces, cuando comparamos esa medida con la medida que está en Chile, en Chile también existe, el tiempo es muy precario. En el Perú es un poco más de tiempo, pero en Chile son solamente 30 días para que la persona pueda entrar, digamos, en mecanismos regulares. Y ahí es un tema que personas que nos dedicamos a las leyes, personas que también defienden los derechos humanos y que están en el tema migratorio, hay que hablarlo y hay que expresarlo con una bandera de libertad, porque se trata desde las libertades fundamentales de todo migrante. Ahora, pero quedó en evidencia que esas medidas y ese ensañamiento contra la comunidad venezolana parece estar promovido directamente desde el Estado, ¿no? Porque se dio un gran despliegue e incluso en los medios también atizaba esta tensión precisamente contra la diáspora venezolana que está en Perú. Correcto. Hay algo que el migrante siempre debe entender, y eso en realidad en todos lados del mundo, es el aspecto cultural, ¿no? Tenemos que comprender que migrar, nadie quiere migrar por voluntad propia, migrar es porque hay carencias, ¿no? en el país de origen. Pero el detalle con migrar es que la persona debe adaptarse a donde llega, ¿ok? Adaptarse de una manera legal y una manera cultural. En el contexto del Perú, lastimosamente, vi unas declaraciones de una persona que, bueno, no sé cómo puede estar en el poder, específicamente es el hermano del expresidente Humala, una persona que desconoce e ignora completamente lo que es la ley, ignora hasta un sentido común. Él habló justamente que la ONU debía tener, imagínate, campos de concentración. Sí.
Gravísimo. Es gravísimo, una persona que no podía ni siquiera hablar, ¿ok? Sí, comparando además la situación con casos como el de Siria Sí, sí, o sí, los gente que refugiados palestinos en Medio Oriente. totalmente incompetente, personas que carecen, ¿ok? de sentido común, no pueden desarrollar algo para establecer una política pública. Es muy grave que esto ocurra y yo apuesto mucho en la comunidad peruana de bien, que es, en el fondo sí acepta al venezolano. El detalle es que hay un grupo, como te digo, hay un choque cultural y ese choque cultural está dando unas secuelas, mira, negativas tanto para el peruano como obviamente para el venezolano, ¿no? Vamos a continuar conversando sobre esto en la próxima parte. También nos trasladamos al caso de Chile, en las medidas que anunció el presidente Gabriel Boric. Endureció el discurso contra la migración irregular, a pesar de ser un presidente de izquierda que en general defienden, por ejemplo, grupos que migran a esos países. Y también el caso particular de Estados Unidos, que ha sucedido en las últimas semanas en torno a las medidas regulares que anunciaba para que muchos venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos estuvieran de forma legal en el país. Vamos a la pausa, 6:35 minutos. Después de comerciales, nuestra conversación con Santiago Sáenz, abogado especialista en migración. 6:38 minutos. El gobierno de Chile, encabezado por su presidente Gabriel Boric, anunció recientemente que está expulsando a inmigrantes irregulares que no hayan aportado sus datos a un proceso de empadronamiento biométrico que es voluntario. Así lo dijo Boric, que endureció el discurso contra la inmigración irregular. ¿Qué aspectos se destacan de estas medidas, Santiago? Fíjese esto, Robles, el aspecto más relevante de esa medida es como estamos hablando del tiempo, ¿no? Pero es un tiempo de 30 días que se traduce a un mes. Entonces, es un tiempo muy corto, ¿no? Extremadamente corto, y para el migrante siempre el proceso, ¿ok? Tarda, porque bueno, requiere, digamos, de algunas cosas para demostrar su nacionalidad, documentación, que pruebe diversas formas de lo que pide el sistema, ¿no? En el caso del gobierno chileno tiene su reglamento y tiene su regulación para que qué es lo que va a demostrar el migrante. Entonces, en 30 días es un periodo extremadamente corto. Claramente está que la medida es para hacer una deportación masiva de venezolanos que no están bajo mecanismos regulares y bueno, es otro tentado. Aquí lo que hay que hacer hincapié es en esto, es toda la masa migratoria que ha, desde 2017, 2016, que ha sido masiva venezolana, tiene que entender que es lo que estábamos hablando hace minutos. Es la parte legal y es la parte cultural. Es sumamente importante que el migrante entienda eso. Migrar es exactamente entrar a casa ajena, ¿ok? En tu casa tú tienes tus reglas, tus requerimientos y es exactamente lo mismo de un país, asemeja exactamente lo mismo. Entonces uno como migrante antes, tú lo sabes claramente, yo estoy fuera del país y antes que ser jurista soy migrante. Claro. Y lo digo con total conocimiento de causa. Migrar es adaptar a la cultura ajena. ¿Y cómo puede proteger su migrante ante los abusos que puedan existir de parte de las autoridades en esos países que ellos visitan? Bueno, es justamente apegarse a la ley, pero el apegarse a la ley cuando las leyes son contrarias al migrante, bueno, tiene que justamente informarse, porque el detalle también con esto es que hay mucha desinformación y en la desinformación pasa a transgiversar lo que puede ocurrir, el transcurso legal. Entonces, ese recorrido legal tiene que ser importante saberlo detalle a detalle. Es lo que se le explica a toda persona que está en situación como migrante. Tiene que saber a detalle qué es lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir, porque las personas cuando entran en el mecanismo regular creen que van a obtener su forma de identidad o su forma regular la van a obtener en días, ¿no? Y la ley tiene claramente un proceso establecido. Largo, ¿no? Bueno, en algunos casos es largo, en otros casos es corto, es dependiendo de cuál legislación es en la que el migrante está siendo regular, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy claro. Ese es el mensaje, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en Estados Unidos? Hay una situación en este momento de diferencias comunes, ya existían desde antes, pero se ha acentuado en estas últimas semanas entre republicanos y demócratas por el plan de migración o medidas de migración que debería tomar el presidente Biden ante lo que sucede en la frontera sur de Estados Unidos, migrantes que van desde Centroamérica, desde Sudamérica, que intentan pasar de forma ilegal. Incluso vimos hace poco que había unos migrantes chinos que también estaban pasando o tratando de pasar ilegalmente. El gobierno aprobó diferentes medidas, un paro humanitario
para migrantes venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses ante las situaciones que se viven en esos países según considera Estados Unidos, y se ha extendido este parol. Sin embargo, hay personas que dicen que el proceso no es del todo regular, que han habido obstáculos a lo largo de eso. En medio de este contexto, ¿cómo usted lo interpreta? Bueno, ante todo, si fijas el contexto migratorio y ve lo que está ocurriendo en los Estados Unidos de Norteamérica, es la masificación de la migración. Hay que interpretarlo de dos maneras. Una, de la manera de que sí, hay una situación irregular en los países de origen de migrantes, por supuesto, es innegable, pero otra es personas, digamos, con una inclinación política en los Estados Unidos que están promoviendo esa migración. Y eso hay que tener mucho cuidado, vuelvo a repetirte, porque es el choque cultural, ¿ok? No podemos hacer una invasión de ningún país, ni nosotros a otro lado, ni otros a nosotros. ¿Qué grupos promueven esa migración? Bueno, hay grupos exactamente de una tendencia, digamos, liberal, una tendencia que no mide las consecuencias del migrar, porque esto pega en la economía, pega en la cultura, pega en la sociedad, o sea, es grave. No estamos hablando de un chiste, estamos hablando de algo que puede transformar una sociedad. Si vamos al caso justamente en el estado de Texas, justamente nos vamos al lugar llamado McAllen. En McAllen la situación es caótica. ¿Cuál es la situación de esas personas que llegan a ese lugar? Ok, normalmente ahorita la persona al entregarse por mecanismos regulares, bueno, la persona tiene un tiempo. Y fíjate con este tiempo, comparándolo, haciendo una comparación con Chile. En Chile son 30 días, aquí el tiempo tranquilamente puede ser más de 3 meses. Creo que lo mínimo son 3 meses, 5 meses, hasta un año, ¿no? Para que la persona pueda entrar en el mecanismo regular, ¿no? de Y migración. durante esa espera las personas cuentan con condiciones, Bueno, la con persona, seguridad. ahí está un gran detalle, que es por eso que muchas asociaciones están peleando y están alzando su voz. El migrante debe entender que en ese tiempo tiene que buscar un mecanismo para poder entrar de manera regular, ¿no? en la sociedad, entrar de manera regular en el ámbito de poder ser productivo y poder ser útil. Porque fíjese lo siguiente, una persona que esté bajo la sombra ilegal es una persona que va a estar siempre bajo la dependencia de terceros y va a ser totalmente manipulado y no va a poder tener garantías de ningún tipo porque no está obviamente establecido bajo la ley. Entonces, ahí el punto fuerte, que la persona debe entender que legalidad va más allá de un documento, es integrarse por completo en la sociedad a la cual está yendo. Si hacemos un cuadro comparativo de los últimos 4 años en materia de migración, ¿cómo está Estados Unidos a día de hoy? ¿Hay un colapso, como se dice en los medios internacionales? Es gravísimo. Ir solamente cuando uno va a la frontera en Texas, en California, por lo menos en Eagle Pass, en Texas, es muy grave lo que está ocurriendo, gravísimo. No son solamente personas que van a entregarse a las autoridades, sino personas que entran por caminos irregulares, y al entrar por caminos irregulares no sabes a quién uno está enfrentando, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa con las medidas cuando son tomadas desde los estados? En caso de Florida en particular, que el republicano Ron DeSantis incluso ha tomado represalias con estadounidenses que contraten a migrantes irregulares. Bueno, es una forma que lastimosamente tenía que ocurrir, no había otra solución, tenía que ocurrir porque tanta masificación, ¿ok?, de manera irregular, vuelvo a repetir, te estaba afectando la sociedad, y cada estado en los Estados Unidos rige su propia legislación, ¿ok?, tiene la potestad de poder establecer su normativa. Y en esa normativa, bueno, hay el gobernador Ron DeSantis y tanto el gobernador Greg Abbott en el estado de Texas han desarrollado estrategias, bueno, para poder regular esto. El detalle es que en el estado de Texas hay una medida que es un poco controversial por las medidas que toman con el migrante en el sistema de seguridad, el patrullaje de la patrulla fronteriza, valga la redundancia, tiene unos mecanismos que, bueno, que deben ser estudiados y ojalá puedan ser restablecido. ¿Qué sucede con el parol humanitario y cuáles son los escenarios en el corto plazo? Hay una presión en este momento en el Congreso de parte de los republicanos al presidente Joe Biden, a la Casa Blanca, para que endurezca las medidas contra la inmigración irregular. Es que más que endurecer o que pueda hacer algo el presidente Biden, es el sistema que está en colapso, ¿ok? Cuando una persona que pueda estar escuchándome en este momento y que tenga familiar que esté bajo esa figura del parol humanitario,
no tiene respuesta. Y no tiene respuesta es porque no es que no le quieran dar respuesta, es que el sistema está colapsado. Son miles de personas que están solicitando el parol y bajo esa figura la persona, el sistema no está colapsado, esa es la realidad. Entonces, ahora, pero nos llegaría entonces la pregunta de si ese sistema va a continuar o el simplemente va a detalle ser es que cancelado. posiblemente el año que viene podamos esperar algo que el sistema sea cancelado. Posiblemente el año que viene eso se está debatiendo. Digamos, las figuras de los senadores y congresistas también están debatiendo qué va a ocurrir con ello, ¿no? Aquí le preguntan o comentan, en cuanto al ensañamiento en contra de los connacionales en Perú, el gobierno debe aplicar el principio internacional de reciprocidad y aplicarles lo mismo a los peruanos que están en nuestro país. Quizás puede ser No, un señalamiento delicado, lo dice No. Manuel Salinas. Manuel, no, ahí es todo lo contrario, fíjese. Como hablaba justamente antes, en el tema migratorio y sobre todo en el tema peruano, ¿no? En el tema migratorio es lo cultural con lo legal. Debe haber una unión muy fuerte en ese sentido. Pero si nosotros aplicáramos eso, es una buena pregunta, porque si nosotros aplicáramos esa misma forma de trato, no estaríamos siendo lo que en realidad debemos ser como país y como sociedad. Aquí tiene que haber, es una crítica al sistema venezolano, aquí tiene que haber un código migratorio. Aquí la ley migratoria es prácticamente inexistente, es extremadamente precaria. No existe un código migratorio, solamente hay una ley de extranjería, pero es algo que no nos blinda como sociedad. Y para terminar con el tema peruano, mira, vamos a citar a César Vallejo, gran poeta peruano. Confío en el anteojo y no en el ojo. Confío en la madre y no en los 9 meses. Sí. Habla justamente un poema que es de confiar en uno mismo. Es nosotros dejar una huella de lo que nosotros somos, porque nosotros somos gente de bien, somos gente trabajadora, somos gente que en realidad queremos construir y no destruir. Entonces tiene que expresarse la voz del bien y no puede seguir esta cacería de brujas que parece que el venezolano es malo en todos lados. No, el venezolano es un hombre de bien. Trabajador, además, trabajador, académicamente. Trabajador y que insta siempre al bien. Entonces, nosotros seamos mejores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana